Bienvenidos a todos y sin más preámbulo vamos a comenzar, porque como quedó claro, el tiempo para contestar es estrecho. La primera pregunta tiene que ver con propuestas para generar empleo y lograr reducir la brecha de género y juventud en el mercado laboral. Ayer precisamente la Casa Editorial del Tiempo presentó la más reciente encuesta de cifras y conceptos en la cual los jóvenes expresaron su señal de que lo más importante que debe tener el próximo presidente de la República es saber de economía y su primera prioridad, el tema del empleo. O sea que eso refleja la procedencia de esta pregunta. Vamos a comenzar ya con las balotas. Melissa me va a ayudar aquí de manera totalmente imparcial y sin mirar. Senador Robledo. Si en algo está mal en Colombia es en el empleo. O sea, si uno suma los distintos tipos de desempleo, son 12 millones de personas antes de la pandemia. 5 millones en el exterior porque no consiguieron trabajo en Colombia y se tuvieron que ir. En la informalidad antes de la pandemia, por lo menos el 50% de los colombianos. Cotizando para pensiones, por ahí apenas una cuarta parte de los colombianos. Eso es un drama social y un desastre. Pero no solo es un drama social, es que hay gente que no está creando riqueza. Es que el trabajo es la fuente de toda riqueza, la fuente de toda riqueza. Y expresa ese desempleo inmenso, expresa un subdesarrollo inmenso de la economía empresarial. Y ese desempleo inmenso no es fundamento para el desarrollo porque no es mercado interno. Entonces, estamos hablando de un problema de proporciones inmensas, inmensas. Entonces, decir que Colombia está bien o más o menos bien en estas circunstancias, pues podremos estar bien nosotros, pero preguntémosle a la gente qué es lo que opina la gente. Ahora, no puede haber empleo en un país donde da lo mismo importar que producir, es que eso es una cosa elemental. Empezamos la apertura importando 500.000 toneladas de productos agrícolas y estamos en 14 millones. Y en esta próxima década deben desaparecer la leche y el arroz, porque es lo que está acordado, y pueden desaparecer otros productos. Y si miramos hacia el caso de la industria, el problema es igual de dramático. Es igual de dramático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacerle cambios al modelo económico para que podamos producir más riqueza y más empleo, por supuesto. Eso es lo que hay que hacer. Y para esto hay que unir los intereses de los asalariados, las clases medias y los empresarios. Yo le mandé en junio una carta al presidente Duque diciéndole que si sube los aranceles a las importaciones de confecciones asiáticas, que se puede hacer porque no hay ningún acuerdo que nos lo impida, se podrían generar unos 300.000 empleos, podríamos mejorar el déficit de las cuentas externas en unos 400 millones de dólares y reducir el déficit fiscal en unos 300 millones de dólares. Aquí es donde hay que trabajar y es en torno a la cual hay que unir a este país. Crear fuentes de empleo, crear fuentes de empleo, crear fuentes de empleo. No nos metan más el cuento de que da lo mismo crear empleo en Colombia que crearlo en el extranjero. ¿Y qué es lo mismo importar que producir? Bueno, y de paso a perseguir el contrabando que lo alcahuetean de todas las maneras. Bueno, se acaba la primera ronda, vamos a pasar a las réplicas, 1 minuto cada uno. Pueden obviamente extender su presentación inicial o responderle a alguno de sus compañeros de escenario. Jorge Robledo. Y yo simplemente voy a dar un dato que no di en la primera intervención. Es que ese crecimiento bien mediocre que hemos tenido en estos años, porque es súper mediocre, con ese crecimiento no salimos adelante nunca, nunca. Y eso no es un cuento de echar retóricas, es que estamos muy bien y no sé qué no. Las cifras no van a mentir. Ese crecimiento súper mediocre tiene como fundamento principal que la deuda externa subió en 500% desde 1990 hasta acá. Estamos en más de 150.000 millones de dólares de deuda externa, con el problema de que ya no cabe más deuda, pero hay que pagarla, porque es que la deuda no es como la presentan los presidentes que sacan y dicen, no, un crédito, como si fuera regalado. Entonces lo que se vienen son tiempos peores y se agotó el modelo minero que nos presentaron como la panacea. A mí los que negociaron el TLC con Estados Unidos me dijeron, no, pero ¿para qué agroindustria, senador? Si tenemos petróleo y tenemos carbón. Ese es el modelo económico. El modelo económico que se aplica en Colombia no es el que han aplicado los países que sí se han desarrollado con seriedad en el mundo. Vamos al siguiente tema. Como bien lo expuso Mauricio Santamaría en su intervención, para quienes tuvieron de los candidatos oportunidad de verla, el país enfrenta una encrucijada fiscal muy compleja. Por lo tanto, la pregunta es cómo lograr salir de esta difícil situación. Vamos con Jorge Robledo. Empiezo por un paréntesis. El que me muestre a mí un país que se haya desarrollado y no haya utilizado la protección para desarrollarse,
yo renuncio a la candidatura. Renuncio, le digo con toda franqueza. Pero por supuesto que eso no quiere decir enclaustrarse, es que no hay para qué caricaturizar las posiciones en estos debates. Bueno, el principal problema fiscal de Colombia es su bajísima producción. Es que un país que no produce nada, $6.000 apenas por habitante, pues es un país que tiene todos los problemas del mundo. Tiene que vivir de entrada del ahorro extranjero, del ahorro externo, porque no es capaz de producir ahorro interno. Y eso se refleja en la quiebra fiscal, porque es que no solo están desbaratadas las cuentas externas, sino que están desbaratadas las cuentas internas. Es un fracaso macroeconómico general el que hoy tiene Colombia. Esa es una realidad. Bueno, ¿qué hacer frente a eso? Primero, crear más empleo y riqueza, más empleo y riqueza, más empleo y riqueza, porque nadie se ha inventado la manera de vivir del ahorro y del esfuerzo de los otros, que es lo que se ha intentado aquí en estos últimos 30 años. No se puede, es imposible, hay que trabajar en eso. Segundo aspecto, hay que disminuir los costos del Estado. Primero, que no se roben más la plata, es que esto es una cosa que es inaudita. La poca plata que se recauda por el subdesarrollo, entonces se la roban. Pero además, ojo que el país se nos ha estado llenando de corrupción legal. Miren, hubo un negocio con un electrificador en la costa que vendieron 2.4 billones de activos por 285.000 millones de pesos. Y subieron la tarifa de la electricidad en 70%. Luego la inversión se recuperó en un año y todo es legal, pero las cifras son secretas. El presidente Duque no nos ha querido dar las cifras de esto, las hemos tenido que conocer de otra manera. Así no se puede. Y este país tomado por los contrabandistas tampoco se puede. O sea, aquí hay un problema gravísimo y un problema de austeridad también hay que trabajar. ¿Cómo así que aquí la alta burocracia se da lujos de jeques árabes mientras el pueblo se está muriendo de hambre? Eso no puede ser así. Necesitamos un país austero, donde la alta burocracia no ande despilfarrándose los recursos que no existen. Lo que pasa es que aquí no hay un modelo de desarrollo. No lo hay, no es cierto. Repito una cosa que dije hace un momento, la repito. Colombia no está haciendo, nunca ha hecho, es más, lo que han hecho los países que han tenido éxito para desarrollarse en economía de mercado, para que ahora no me vayan a decir que voy a estatizar la economía. No se ha hecho, nadie lo puede probar, ni se está haciendo. Ese es el acuerdo que yo estoy pidiendo que hagamos ese acuerdo. Trabajadores, clases medias, campesinos, indígenas, empresarios que estén por el progreso de Colombia, no solo por sus propios intereses, unámonos y hagamos los cambios que hay que hacer, que son los que han hecho los países que han tenido éxito para desarrollarse en el mundo. Comenzamos el ciclo de réplicas o ampliación de los planteamientos. 1 minuto cada uno. Jorge Robledo. Creo que estamos todos de acuerdo en que las cuentas externas de Colombia son un desastre porque no producimos los dólares para pagar lo mucho que importamos ni los compromisos de deuda. Y que el problema fiscal del gobierno es descomunal porque ahí se conjugan todas las cosas. Entonces ahí yo insisto en que es garrafal el error de Gustavo Petro cuando habla de cerrar las exportaciones de petróleo y hasta de carbón, porque es que resulta que en las cuentas de Colombia, tanto las cuentas externas como en las cuentas internas y fiscales, el petróleo es insustituible en el corto plazo, eso no se puede hacer. Pero es que además ese daño inmenso a la economía nacional es absolutamente inútil, porque Colombia puede destruir su economía, disparar el desempleo y el calentamiento global no cambia en absolutamente nada. Si algo quedó demostrado en Glasgow es que ningún país del mundo está dispuesto a causarle ni siquiera problemas graves a sus economías, empezando por las potencias, en aras de ese asunto. Entonces, esa es una posición que yo cada vez comprendo menos porque es que no resiste análisis. Nos desbarata la economía y no resuelve absolutamente nada. Y no hay para qué escoger entre petróleo y agro y entre petróleo e industria, porque todo eso puede convivir y con el turismo también. Uno puede tener lo uno y lo otro. Comenzamos con la tercera y última ronda, cuyo tema es el siguiente. Las propuestas que ustedes tienen sobre un sistema que elimine la pobreza en la vejez y reduzca los subsidios que hoy reciben los hogares de mayores ingresos. Jorge Robledo. La pregunta es cómo eliminar la pobreza en la vejez. La única manera es empezar por eliminarla en la infancia, en la juventud y en la vida adulta. Porque la pobreza y la miseria del anciano es el resultado de su vida. Entonces, si no tuvo cómo hacer unos ahorros a lo largo de su vida, ni tuvo cómo cotizar para pensiones para pensionarse, pues está muerto. Y entonces ahí volvemos al mismo punto, y es que el modelo económico no da para eso.
O sea, un país con un producto por habitante de $6.500 no puede tener nivel de vida de ningún tipo de los países de 30, 40 y 50 y $60.000. Todo eso es un cuento. No le sigan echando ese cuento a la gente, eso no es posible. Y si el modelo de los últimos 30 años fue para seguir estrangulando el desarrollo nacional, pues lo obvio es que tienen que golpear las pensiones de una u otra manera. Entonces así, eso también es fácil de entender, porque no hay cómo. No cuadran las cuentas, digámoslo así. Pero el problema no es que las pensiones sean altas, el problema es que el subdesarrollo del país es demasiado grande. Y no olvidemos una cosa, las pensiones son un invento del capitalismo. Antes del capitalismo a nadie se le ocurrió hablar de esa vaina, porque no tenía sentido, no era posible. Pero claro, como en Colombia no tenemos capitalismo de verdad, sino una cosa, Ricardo, que yo estoy llamando feudocapitalismo, pues entonces estamos como estamos. Y un 20% de los colombianos, donde estamos nosotros, pues sí, no nos vamos a pensionar en la miseria o no vamos a terminar nuestros días en la miseria. Pero si no se modifica el modelo económico, aquí no hay nada que hacer. Y el cuento de que es que son las pensiones de los ricos, yo lo quiero aterrizar. Ustedes se imaginan a los 4 cacaos más poderosos de Colombia sentados tomándose un whisky diciendo, uy, nos van a bajar las pensiones, nos van a bajar las pensiones. No, los ricos de verdad no se pensionan. O nacen pensionados, sí, o construyen unos patrimonios descomunales a lo largo de su vida. Entonces ese tiro con las pensiones de los llamados ricos es un tiro contra las pensiones de la clase media. O sea, la reforma tributaria de Carrasquilla intentó empezar a grabar pensiones desde los 7 millones. Y entonces ahora le pregunto yo a la clase media, ¿entonces qué? ¿Va a desaparecer la clase media también de este país con el cuento de que es que qué? Entonces, pero advierto una cosa, no estoy litigando en causa propia, bájenme a mí el sueldo si quieren y la pensión y lo que quieran, ese no es mi problema, a mí me sobra la plata, o sea que yo no tengo, hay líos de, pero me sobra porque soy austero, no porque tenga mucha plata. Entonces a mí esto no me preocupa, no, de verdad, yo les cuento, yo dono una parte importante de lo que me gano en el Senado desde que llegué. Entonces no estoy litigando en causa propia, pero sí estoy llamando a que no vistan las cosas como no son. Esto es el resultado del fracaso de un modelo económico feudocapitalista y van por los pesitos de la clase media. Ese es el problema, yo creo que así está mal, así no se desarrolla un país. Muchas gracias, senador. Bueno, les tengo una propuesta. Según el esquema original teníamos 1 minuto de réplica y al final 1 minuto de intervención para cerrar. Si los podemos cerrar y más bien cada uno tiene derecho a 2 minutos si están de acuerdo con su venia y con la de los, o sea, esta será la última intervención de 2 minutos. Jorge Robledo. Sí, Colombia lleva por lo menos un siglo con un debate que lo intentan ocultar, pero que ahí está, y es si este es un país preso del subdesarrollo o en vías de desarrollo. Ese es el gran debate que se está dando en Colombia por lo menos desde 1920. Y como una prueba de que era un país preso del subdesarrollo, entonces plantearon las reformas de 1990, había que cambiar las cosas de fondo. Claro que hubo algunos que advertimos, entre esos Abdón Espinosa Valderrama, Edgar Gutiérrez, dijeron, no, ese no es un salto hacia el futuro, sino hacia el pasado. Y 30 años después, esa es la tragedia que tenemos. O sea, esas reformas que se hicieron en 1990 no fueron para ponernos en vía de desarrollo, sino apresarnos más en el subdesarrollo. Y la prueba reina de eso es que en estos 30 años han destruido las principales fuentes de riqueza de un país, que son la industria y el agro. Y estamos viviendo del trabajo extranjero, pues del ahorro extranjero, mejor, del endeudamiento, del petróleo, sustituyendo la industria del agro, no complementándolos, porque es que, Gustavo, se pueden complementar. No hay para qué casarle una guerra a eso es un error, como se puede acompasar turismo con otras cosas, etcétera. Pero lo cierto es que el modelo no funciona, es el modelo económico el que no funciona. Y en parte no funciona porque es un modelo económico diseñado con las políticas de libre comercio y los tratados de libre comercio. La vida nos dio la razón a quienes advertimos que esos tratados iban a desbaratar la economía nacional. Y los que echaron el cuento de que es que íbamos a comprar cosas baratas, yo pregunto, ¿están muy baratas las cosas que estamos comprando? Importadas todas y están muy baratas. Este es el gran tema, el gran lío que tenemos aquí. Vamos a seguir insistiendo en que un país se puede desarrollar si le da lo mismo producir que importar, que tiene una desigualdad social descomunal, que es un país lleno de rentistas y no de productores, o sea, ese tipo de cosas del modelo económico capitalista, porque este es un debate en el seno del capitalismo. Han fracasado quienes han dirigido el desarrollo del capitalismo nacional, porque este es un capitalismo mediocre, subdesarrollado, de $6.000 por habitante. ¿Por qué no miramos hacia China y hacia Corea, que eran más atrasados que Colombia en 1950 y hoy van donde van?
¿Será que llegaron a donde van porque están haciendo lo mismo que hemos hecho nosotros en todo este medio siglo o porque cambiaron el modelo económico, inclusive con sistemas políticos diferentes? Este es el debate que a mi juicio tenemos que hacer, porque si no esto va a ser otra elección para ganarse, para pasar la crisis del tiempo electoral, porque qué susto el tiempo electoral, para después seguir haciendo lo mismo, a donde un 20% de los colombianos nos va más o menos bien o bien, mientras el país sigue en la pobreza y en la miseria.